Ya ustedes saben, siempre dejo algunas recomendaciones al iniciar en esta parte. Siempre estemos muy pendientes al contenido del curso. Ya saben que por fuera de las sesiones, todos los contenidos van a estar disponibles a lo largo de todo el curso hasta el día 12 de junio, que es la fecha que tenemos estipulada en el cronograma. Lo mismo con la parte de las evidencias. A manera de recordatorio, recuerden que la parte de actividades de aprendizaje, que es donde vamos a estar siempre enfocados, tiene una guía donde les va a decir todo lo que deben realizar a lo largo del curso, 3 componentes formativos que son para su aprendizaje y una actividad de aprendizaje que tiene 4 evidencias, las cuales ustedes deben realizar después de estudiar los componentes formativos para que de esa manera puedan ser calificados. La participación en estas 4 evidencias es lo que va a permitir que ustedes tengan la posibilidad de aprobar este curso virtual. Obviamente, la sugerencia es siempre participar de las evidencias cuando ya tengan claros los temas que han venido estudiando. Como sugerencia, normalmente el curso viene organizado en el cronograma de manera tal que la evidencia test sea realizada después de haber estudiado el primer componente formativo, el foro Let's Go Shopping, después justamente de, en este caso, este componente que vamos a ver hoy, que para aquellos que ya lo hayan estudiado, pues creo que ya han podido participar allí, y las otras 2 evidencias ya realizadas después de estudiar todos los componentes y como sugerencia siempre tratar de hacerlo cuando ya ustedes los hayan repasado, hayan practicado bien los temas y tengan claro todo lo que han venido viendo. Por ahora vamos a este segundo componente que se llama A Shopping Day. Acá lo tenemos y acá vamos a ir viendo, aparte de la introducción que ya ustedes saben, aparece allí directamente los temas que vamos a tener en esta ocasión. Tenemos allí una sección sobre alimentos y cantidades, muy relacionados con esto de ir de compras. La segunda sección va a tocar más que nada como preguntar los precios. En el tercero vamos a hacer un poquito de repaso de lo que ya habíamos visto sobre lo que son los sustantivos contables y no contables. En la cuarta vamos a tener allí una ampliación de algo que ya se había visto un par de niveles atrás sobre lo que son sustantivos regulares e irregulares. Vamos a mirar también las expresiones de cantidad. Esto es muy importante ya que hablamos de comprar cosas. La pronunciación del sonido es y es al final de palabra. Y algunas expresiones que podemos utilizar al momento de comprar productos. Muy bien. Vamos a ir avanzando acá en esta parte. Ya ustedes saben que normalmente para la parte de los alimentos vamos a tener allí distintos tipos de alimentos, distintas medidas, y es muy importante que al momento de hablar de ellos sepamos dónde los podemos usar. Aquí van a encontrar algunas palabras que pueden utilizar para medidas y por aproximación con cuáles tipos, por ejemplo, de alimentos se puede utilizar. Vamos a encontrar acá arriba lo que es teaspoon y tablespoon. Teaspoon literalmente traduce la cuchara de té y tablespoon la cuchara de mesa. Así que normalmente la primera va a ser la famosa cucharita. Nosotros en América Latina, en la mayoría de países, no tenemos costumbre como de tomar mucho té, excepto en Chile, Argentina, Uruguay, pero sí conocemos esa cuchara pequeña y siempre nos preguntamos más que nada para qué es, porque es como muy pequeña para los postres, pero bueno, es esa cucharita de té que encontramos por allí.
Entonces, cuando se va a echar una cucharadita de algo, se puede decir en inglés a teaspoon of, según lo que vayan a utilizar. Y tablespoon, si es una cuchara estándar de la que podemos conseguir por allí. Hablando de estándar, otra cosa que es común es hablar de taza, a cup. Normalmente por aproximación, porque, bueno, en tiempos pasados dependía del ingrediente. Una taza de cualquier sólido hoy en día es aproximadamente media libra, creo que es. Y una pizca, a pinch, ya eso es solo un poquito. Lo usamos más que nada para condimentos, cuando se van a echar en pequeñas cantidades. Una expresión que puede servir para ese caso cuando vayamos a aplicar es to taste. Cuando decimos que cualquier condimento que vayamos a agregar normalmente puede ser agregado al gusto, es decir, a lo que cada persona siente o quiere en esa parte, queda allí precisamente la expresión para ir complementando en esta parte. Tenemos ounces and grams, ya de los tipos de medida que había antes, quedamos como con la costumbre de las onzas y ya en tiempos más recientes empezamos a trabajar con gramos. Vale decir en esta parte que las onzas eh, y las libras incluso que hay en el sistema que encontramos, que se le llama imperial, que encontramos en Estados Unidos, básicamente suelen ser diferentes de las que nosotros manejamos acá en Colombia. La diferencia, pues, de pronto para algunos no es mucha, para otros sí, depende de cómo lo vean ustedes. Pero es bueno tener en cuenta que las cantidades no son exactamente las mismas. Entonces, recuerden esa parte para tener en cuenta allí. Aproximadamente estaba mirando acá el dato exactico. Una libra normalmente en el sistema imperial tiene 454 gramos. Nosotros en Colombia, como pasamos al sistema métrico, digamos que para mantener la costumbre allí de un término que ya conocíamos, pasamos la libra a 500 gramos. Entonces, una libra norteamericana es diferente a la que nosotros manejamos por casi 50 gramos. Hablando de gramos, utilizamos kilogram. Si hablamos de libra, que debería aparecer ahí enseguida, vamos a agregarla por acá. Normalmente debería ser pound, lo que nosotros llamamos libra en esa parte. Entonces es más común que en otros países encuentren half kilogram, medio kilo, en vez de decir una libra. ¿Cómo más podemos medir? Cloves, obviamente los dientes, como dientes de ajo. Que algunos le han dado similitud con los dientes de pronto de personas, de animales, no sé, un poco raro, pero es común al uso. Para líquido vamos a encontrar liter. En este caso, el litro es la estándar que tenemos nosotros. Y gallon, cuando hablamos de medidas más grandes. En esta parte también hay que tener en cuenta que muchas veces en líquidos, cuando vienen de afuera, no vienen por litro, sino que vienen por quarter gallon, es decir, por cuarto de galón. Y las medidas suelen ser diferentes porque el quarter gallon es aproximadamente 946 mililitros. Eh, Muchas bebidas, especialmente las energéticas, cuando vienen en esos tamaños,
No vienen en litros, sino en quarter gallons, así que tienen un poquito menos. Ahí toca acostumbrarse como a esas diferencias. Mm, ¿Qué más encontramos por acá? Sack. Con la palabra sack es muy bueno tener en cuenta que no es lo mismo sack que bag o pack. ¿Ok? Sack se refiere a saco y en ese sentido se refiere a una unidad de medida que es bastante grande, que puede ser de varios kilos, normalmente 25 es la medida más común en este tipo de cosas, pero si hablamos de cosas que vienen por libra, por kilo, es más común que sea bag si viene en una bolsa plástica o pack si viene en un empaque que sea más duro. Puede ser por unit, por unidades, si es para frutas, verduras, ya eso es una cuestión de preferencia, pero normalmente podemos decir el número con la mayoría de frutas, verduras, dependiendo obviamente cómo sea más común comprarlas. Am, y tenemos también milliliters, hablando ya de medidas nuevamente de bebidas, cuando son cosas un poquito más precisas. Pero normalmente en términos de cocina suele ser más común ya para ese caso algunas cucharadas de cierto líquido que vayamos a aplicar. Cuestión de usos en esa parte. Ya saben, como siempre para estos casos, cuando tengan expresiones que de pronto tengan dudas, como se pueden decir en inglés, siempre hay recursos que podemos tener a la mano, como por ejemplo Lingui o Word Reference, que los tenemos aquí. Muy recomendados. Lingui les permite mirar frases de referencia para palabras que ustedes estén buscando en inglés. Y Word Reference les permite buscar definiciones de palabras y también de expresiones que puedan aplicar para ese caso. Entonces, o para tener en cuenta allí en el momento en que ustedes lo necesiten. Vamos a colocar esto un poquito para acá para que queden allí, para aquellos que de pronto quieran tomar nota adicional. Y seguimos por acá. Es muy común en ese caso que encontremos para la parte de las recetas algo de información que de pronto pueda ser útil al momento de indicar precisamente todas estas cantidades. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un cupcake. Recuerden, aquí tenemos el botoncito para escuchar el audio cuando lo quieran hacer, cuando quieran escuchar. Allí tienen la opción de practicar precisamente estas expresiones. Pero aquí vamos a encontrar, por ejemplo, hablando de recetas, a quarter kilo of flour. Si viene un kilo de harina, nosotros en Colombia diríamos más media libra, pero bueno. 120 grams of butter, 120 gramos de mantequilla. Cuando hablamos por unidades, 2 fresh eggs,
Bien, seguimos acá. Tenemos, por ejemplo, 125 milliliters of milk. Bueno, algunos dicen medio litro, cuarto de litro. Ya esto es más pequeño que un cuarto de litro, entonces quizá es válido mirarlo de esa manera. En algunos lugares hasta manejan tercio de litro, pero bueno, ya eso es cuestión de precisión. Eh, ya podría ser también half cup, media copa, media taza, perdón, que es el caso para esa parte. 230 grams of sugar, bastante preciso para indicar la cantidad de gramos, casi media libra. Ah, a teaspoon of essence of vanilla, si necesitan aplicarle un poquito de esencia. And 2 teaspoons of yeast, para echarle algo de levadura. Entonces, bueno, ahí miramos precisamente esos ejemplos y nos vamos a encontrar acá un diálogo que ustedes pueden seguir atentamente, donde se aplican muchas de las cosas que hemos visto al respecto de las comidas. Y vemos allí algunas expresiones que podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso el mesero dice, "Can I take your order?" ¿Puedo tomar su orden? Algunos tratan de utilizar eh, cuando vienen estos casos la expresión do you want, porque están acostumbrados a quiere algo, pero en inglés do you want suena como más fuerte. Entonces es más común decir puede o podría tener esto utilizando can o could para hablar de lo que uno pide. Vamos a ir viendo un poquito más acá. Para esta parte, ahí está. Ya en esta parte, vamos a mirar aquí. Vamos a utilizar we want the grilled steak, ya directamente lo que quieren en este caso. Y el mesero nuevamente un poquito más formal allí. Puede utilizar también what would you like to drink, ¿qué le gustaría beber? Entonces, dándole un poquito a las frases allí, expresiones que pueden ser más formales para ese caso. Y ya en este caso, para hacer la petición, la persona también utiliza can. Can we see the drinks menu? Podríamos ver el menú de bebidas. Otra expresión que podemos encontrar, I'll have, voy a tomar. Literalmente significa voy a tener, pero como ya ustedes han visto anteriormente, utilizamos have mucho con lo que es la parte de las comidas del día. Entonces uno puede decir cuando uno va a tomar algo, I'll take or I'll have, y dice uno lo que va a tomar en esa parte. Tomar no solo en el sentido de beber, sino tomar en el sentido de pedir algo para uno. Voy a tomar esto. Would you like some coffee or dessert? Si viene el caso, pueden pedir café, pueden pedir postre. Y bueno, ahí queda la expresión. A cup of coffee, a coffee will be nice. Una taza de café sería buena. Y sí, queda como adicional, como siempre, preguntar precisamente los precios adicionales si viene incluido, pero sí. Entonces vamos a utilizar would like, ya ustedes lo saben, con expresiones en las que querríamos decir lo que nos gustaría para esas circunstancias. Ahí vamos a tener un poquito de repaso precisamente de ese diálogo que acabamos de mirar, haciendo un poquito de revisión de esas expresiones. Recuerden practicar, escucharlas, decirlas y que de esta manera ustedes tengan una práctica de ellas para que las puedan utilizar tanto escritas como en la parte verbal. Muy bien. Vamos a ir avanzando acá en esta parte y vamos a tener aquí un diálogo con algunas expresiones que podemos utilizar y vamos a ir completando
esas frases allí, ya saben que las palabritas las arrastramos hacia el cuadro donde consideremos que deben ir. Muy bien, como estamos hablando de compras, vamos a mirar precisamente algunas tiendas que podemos conseguir en un centro comercial, algunas de ellas en otras partes, depende del caso. En muchas partes de nuestro país sabemos que los centros comerciales han acaparado distintos tipos de negocio, entonces no está de más mirarlo desde ese punto de vista. Eh, Vamos a echar acá un vistazo a esta parte. Básicamente aquí tenemos, por ejemplo, bakery, para hablar de la panadería. Si está dentro de lo que es de sus opciones, tenemos bookstore, la librería. Ya comentábamos que el library no aplica para librerías, sino para bibliotecas, lo habíamos visto anteriormente. A candy store, si es la tienda de dulces, todavía hay algunas por allí. A clothing store, si queremos especificar que la tienda es de ropas. Vamos a encontrar las department stores, las tiendas por departamentos, aquellas que por sectores o pisos manejan diferentes categorías. Creo para aquellos que lo tienen cerca, lo más aproximado que encontramos en Colombia a ese estilo es Falabella. No quiero uno hacer publicidad, pero sí es como ese tipo de tiendas que tiene un piso para ropa, otro para tecnología y cosas así. Tienen como ciertos espacios separados para esas partes. Tenemos drugstores y es la farmacia. Vamos a encontrar aquí me pasa un poquito, Electronic Store, una tienda de electrónica, normalmente para cosas de tecnología, pero ya quedó la costumbre de hablar de cosas electrónicas en ese caso. A Furniture Store, de muebles, de esas todavía quedan algunas, y son, bueno, una muy buena alternativa para este caso. Es mejor comprar en una mueblería que en un supermercado, por ejemplo, suele haber mejor calidad, aunque hay excepciones como todo. An ice cream shop, una heladería. Podemos encontrar a jewelry store, si es una joyería. A laundry o a veces laundromat. Estoy agregando acá un poquito de notas. Si es la de lavado, donde uno va a buscar precisamente la máquina. Laundromat. A veces las consigue uno por allí. Laundromat es una expresión más norteamericana, pero igual aplica bastante. A lingerie store, si es una tienda de lencería que vende ropa íntima, más común para el lado de las mujeres, eso sí, para la venta de ropa femenina. Tenemos, vamos a mirar acá, mini market, que son más de barrio, un mini mercado. Eh, las que tenemos en Colombia, algunas son mini market, cuando son más autoservicios, aunque en inglés es más común utilizar grocery store para estos casos, una tienda de víveres. Con el caso norteamericano es relativo, ya que como es una, digamos, en el caso de, por ejemplo, Norteamérica es más enfocada en los autos, es más común que encontremos que la gente va a los supermercados y suele pasar por las grocery stores que están en las estaciones de servicio, donde no siempre hay toda clase de artículos de comida. Para aquellos que de pronto lo quieran mirar en ese sentido, aparte de las que encontramos, claro, en las estaciones de servicio, de pronto un Farmatodo sería como lo más cercano en esa parte. Son lugares donde
hablando aparte de obviamente la parte médica, que eso es lo que ellos se enfocan, encontramos que hay cosas de comer. En algunas venden algunos productos como arroz o aceite, pero son solo cosas muy básicas. No se enfocan en esa parte, sino que simplemente proveen ciertas alternativas para gente que va de camino a casa y que necesita algunas cosas básicas, pero no es como tal un, un lugar que se enfoque en precisamente ofrecer demasiada variedad. Tenemos por acá The Music Store, la tienda musical para artículos o instrumentos musicales. A Shoe Store para la zapatería. Supermarket, como decíamos, el supermercado. Como ya vimos supermarket y mini market, también puede haber simplemente market para aquellos que van directamente al mercado. Toy Store, si son las jugueterías. A movie theater, pero es más común hoy en día cinema, para ir al cine. Como ya habíamos visto anteriormente, a veces dicen go to the movies, al cine, ir a las películas, literalmente. Recuerden escuchar el vocabulario, repasarlo, practicarlo, para que ustedes queden más claros en la pronunciación de esa parte. Y acá vamos a encontrar algunas expresiones donde podemos ver algunos artículos que podríamos querer y dónde se pueden conseguir. Vemos, por ejemplo, en este caso, oh, Peter needs a black jacket, necesita una chaqueta negra. Oh, he visits the clothing store. Va y visita allí alguna tienda que venda ropa y la consigue. Ahí vamos a tener distintos ejemplos que ustedes pueden seguir y de esa manera van a tener obviamente más vocabulario para este caso. Vamos a avanzar a la siguiente sección y en esta vamos a encontrar expresiones de precios. Para preguntar directamente por los precios podemos utilizar how much is o how much are para decir cuánto cuesta o cuánto vale un cierto producto. De manera similar a lo que explicamos con there is y there are, vamos a utilizar uno u otro dependiendo de si preguntamos por un solo objeto, por algo que se suele preguntar así en general, o si preguntamos por varios. How much is the shirt? ¿Cuánto cuesta esta camisa? Una sola. How much are the tickets? ¿Cuánto cuestan las entradas, boletos, tiquetes, como le quieran decir? Si está comprando varios, puede utilizar are para ese caso. Y allí sí podemos utilizar con el verbo to be, la misma respuesta is o are, y va a quedar relacionada. How much is the book? Ah, the book is $50. And how much are the notebooks? Oh, the notebooks are 180. Ya va a depender del contexto si utilizamos is o utilizamos are, más que del precio, es indicar las cantidades. Y aquí vamos a encontrar distintas situaciones con distintos precios. Traten de escuchar, practican las expresiones para tener varios ejemplos allí a tener en cuenta. Para aquellos que de pronto han pasado por la parte de currencies, es bueno recordar, aparte de dólar, podemos encontrar otras monedas y las quieren utilizar para referencia. Cuando hablamos de peso, lo vamos a utilizar igual, es el nombre de la moneda. Van a encontrar euro, si es el de Europa, el euro. Pueden encontrar sterling pound, la libra esterlina. Son así como de las más comunes que utilizamos por nuestros lados. Y dólar, bueno, ya ustedes lo conocen. Esa parte sí, no hay mucho que agregar para ese caso.
Muy bien. Aquí nos vamos a encontrar, como hablamos precisamente de contexto de tiendas y centros comerciales, muchas expresiones que van a ser comunes para estos contextos. Vamos a ver, por ejemplo, may I help you? ¿Puedo ayudarle? Cuando van a escoger entre opciones, pueden preguntar which one, cuál de todos, para seleccionar uno entre varias opciones que haya. O what color do you prefer, para mirar precisamente cuál color le gustaría más. It's on sale, para hablar de aquellas cosas que están de oferta, por ejemplo. Y nuevamente utilizando lo que vimos anteriormente, oh, I'll take it, me lo llevo. Si uno ve el precio, uno puede decir, oh, it's reasonable. Es un precio razonable, si no es de pronto demasiado alto, que a veces algunos precios son en lo razonable, pero bueno, eso dependerá de cada quien. Vamos a mirar aquí. Una expresión que pueden utilizar es one o once cuando estén seleccionando opciones para decir, por ejemplo, los rojos o los azules, the red ones or the blue ones. Para no repetir the red shoes o the blue shoes, se puede utilizar one o once para ese caso, para no indicar la misma palabra nuevamente. Eso es algo común en todas las variantes de inglés. Mm, Obviamente le podemos preguntar por el tamaño. What size do you like the red dress? ¿En qué talla le gustaría el vestido? Obviamente, would you like to try it on? Le gustaría probárselo. Y como ya vimos, pueden decir, how are you going to pay? ¿Cómo va a pagar? Puede pagar credit card, puede pagar cash también. Sí, en este caso nosotros utilizamos más el efectivo. Um, can I transfer by Nequi, Bancolombia, David Plata? Mm, Tantas opciones. También puede decir, I would like to make a transfer. Me gustaría hacer una transferencia. Claro que sí. En el caso de los norteamericanos es más común que sea a través de Venmo. Creo que yo es la plataforma más común en esos casos. También existen otras que son más en línea, como PayPal, que es más común para compras más grandes y esto, pero vemos más común para pasar dinero a la manera precisamente de estas aplicaciones que encontramos hoy en día en nuestro contexto. Bien, aquí vamos a encontrar un ejercicio donde podemos practicar precisamente ese uso de how much para distintas expresiones. Como hablamos de distintos artículos, es bueno repasar y mirar que algunos sustantivos son contables y otros no contables. ¿Cómo los diferenciamos? Es aquellos en los que puedo usar un número versus aquellos en los que necesito una referencia para poder nombrarlos. Por ejemplo, no se puede contar el agua. No digo, hay ahí como 5 aguas, aunque sí puedo decir que hay 5 botellas de agua. Necesito una medida porque el agua no se puede contar. La leche, no, hay 2 leches en la nevera. A menos que haga referencia a 2 bolsas o 2 cartones de leche, no aplicaría la expresión. Puede aplicarse en plural, sí, a las cantidades como el postre 3 leches, pero ya en ese caso no estamos contando porque es un solo producto, una sola receta. Estamos contando sus ingredientes más que nada. Pero de por sí vamos a hablar de no contables, simplemente de aquellas cosas a las que por esas circunstancias no podemos contabilizar. En el caso del inglés aplica a los líquidos, aplica a aquellos artículos que son muy pequeños como para contarlos.
y también para conceptos que sean más bien abstractos. Entonces, para estos tipos de sustantivos, los que son contables, los que podemos contar, apple, potato, books, shoes, bags, la mayoría de cosas de buen tamaño se pueden contar. Hacer la aclaración, en este caso, dólares y como todas las demás monedas son contables, porque uno puede indicar un número, tantos pesos, tantos dólares, pero money en general como dinero no es contable. Yo no digo tengo 4 dineros. Ojo con eso. Miren que la misma lógica que hay en español la hay en inglés, aunque tenemos, eso sí, algunas excepciones que es bueno considerar en esta parte. Pero miren los ejemplos de los que son precisamente contables, como los tenemos aquí, todos ellos podemos indicar las cantidades. Vamos a utilizar some, vamos a utilizar any cuando sea negativo o cuando sea pregunta, que sería como algún o ningún. Tiene esa traducción. Profe, ¿por qué traduce 2 palabras? Para ellos es costumbre utilizar esa misma palabra en esos conceptos. Así que no se preocupen por eso. Aquí, good. Siguiendo con este tema, es bueno que tengamos en cuenta que, como decía, hay algunas excepciones para este tipo de expresiones. Hay algunas cosas que nosotros tenemos como contables que a veces no necesariamente se van a ver de la misma forma en inglés. Dos que me llaman mucho la atención son bread y cheese, el pan y el queso. Eh, Más o menos el motivo por el que no se contabilizan, más o menos va a depender de la región o del lugar donde estemos. Bread, por costumbre, normalmente se refería a la hogaza de pan, aquel pan grandote que se dividía en partes para darle a las personas. Aquellos que han sido un poquito más detallistas con, de pronto, por ejemplo, cuentos de los hermanos Grimm, se darán cuenta que era común en un horno grandote, hacían un pan grande y luego a cada uno le partían un pedazo de pan a la medida que fueran a comer y se lo llevaban. Eh, con el queso, normalmente se hacen grandes ruedas de queso o bloques, en el caso de Colombia es más común, y se dividen en partes. Entonces, se les considera como no contables. Con ellos normalmente hacer un poquito allí de excepción. Hay otros en los que depende. Hoy en día, por ejemplo, los ponqués, pudines o demás que de pronto nosotros conseguimos, a veces vienen por unidades, por porciones, como los ponquecitos de Bimbo, de Ramo, etcétera, pero normalmente son no contables, ya que el cake normalmente es uno grande que dividimos con un cuchillo en pequeñas cantidades. Cuando es así que necesitamos decir una rodaja o porción de algo, eso es un no contable porque necesitamos utilizar una palabra que indique una referencia de cantidad, ¿sí? No podemos decir dame 3 pudines, tenemos que decir 3 porciones de pudín porque si no nos van a traer 3 tortas completas y va a ser más difícil la comunicación si de pronto no colocamos esa referencia, ese contexto para el caso. Entonces, muy pendiente a la lógica. Eso también aplica en inglés a lo que son, como decía, los conceptos. Por ejemplo, eh, información, por decir algo, es una palabra no contable. Es común que en inglés le diga, oh, give me some information, dame algo de información. Porque es que uno no puede decir, dame 5 informaciones. Sonaría muy raro. Pero hay algunas que en español sí, pero en inglés igual, como es un concepto, sigue siendo no contable. Por ejemplo,
el consejo, advice. En inglés también les van a decir give me some advice, dame consejo. Aunque en español le dice te voy a dar un par de consejos. Pero en inglés, siendo de la misma línea de todos estos conceptos, suele ser no contable. Eso como para dejar una notica así a aquellos que son más de detalles en esta parte. Bueno, ya vimos allí some y any, ya decíamos, para indicar pequeñas cantidades. Cuando es de a uno, podemos utilizar a o am, que ya los conocemos, los artículos, siempre para sustantivos contables. Y podemos utilizar few y many para cuando hay un poco. A few es como un poco, una cantidad que no es demasiado, y many, cuando son muchos, varios, una cantidad más o menos grande. Bien. Ya sabemos que aquellos que son contables pueden ser singulares o plurales dependiendo de si hablamos de un objeto o de varios. Ya es una cuestión allí sí de contexto. Si viene solo el nombre, pues normalmente dependerá para este caso cómo se usa, pero tengan muy en cuenta que cuando hablamos en plural, para hablar en general de todos, se colocan solos. ¿A qué se refiere? A que no llevan artículo. Por ejemplo, birds can sing. Vamos a mirar la traducción para que ustedes vean. Dice, los pájaros cantan. Pero en inglés no se dice the birds can sing. No se coloca el de porque de en inglés es un artículo definido. Es decir, se referiría a un grupo específico de pájaros de los que nosotros estemos hablando. Pero si hablamos de que en general todos los pájaros cantan, entonces no le colocamos nada. Solamente birds can sing. Ok, es un puntico allí a tener en cuenta. No es grave para la comunicación, pero es bueno que ustedes lo practiquen y lo vayan teniendo pendiente para utilizarlo. Y obviamente podemos colocar, ya como vimos los artículos, podemos colocar los posesivos, artículos definidos, artículos indefinidos, según consideremos que se deban utilizar en cada uno de estos casos. Para la parte de los no contables, el verbo va a ir en singular. Por ejemplo, hablando de conceptos, noticias es otra palabra que vamos a encontrar que en inglés es no contable. O sea, poca o mucha noticia se considera de esa manera. Como es algo no contable en inglés, se va a considerar siempre en singular. Nunca puede ser plural porque nunca va a llevar un número. Entonces decimos, this news is very sad. Otra palabra que también va así es homework, ahora que recuerdo, la tarea, porque también es un concepto, no es un objeto físico, aunque en español decimos, tengo 5 tareas que me pusieron. Ujú. Pero en inglés suele decirse I have homework. Puede utilizarse assignments para de pronto especificar, como dice uno ahora en Colombia, compromisos, como para ponerlo allí a contexto para esa parte. Pero normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, el aire no puede ser plural. The air looks very polluted. Siempre va en tercera persona. Se puede utilizar son para indicar algo poco de alguna cantidad. Y de la misma manera ya decíamos any para frases negativas, para frases interrogativas. Se puede utilizar a little con no contables para decir un poquito de algo. ¿Ok? En los contables se puede utilizar little sin el a, pero no es tan común para decir que hay poco de algo. Pero normalmente a little se referirá a un poquito de algo que normalmente no contamos. Y much, lo contrario, para indicar obviamente cuando hay bastante. Ahí van a tener algunos ejemplos que ustedes pueden ir aplicando según necesiten. Vamos a ir mirando acá para repasar un poquito más. Tenemos aquí el plural
de los sustantivos. Normalmente en inglés, los plurales, y voy a pasar rápido porque en realidad no es de pronto tan grave. La mayoría de palabras simplemente agregan S al final y con eso suele ser suficiente. Sin embargo, existen algunos irregulares. Así como cuando decimos lápiz, al lápiz no le podemos simplemente agregar una S. Asimismo, en inglés hay ciertas terminaciones que requieren cambiar. En este caso, agregan ES. Esto de pronto ya lo han visto con los verbos, con otros tipos de palabras, aplica la misma regla. Estas terminaciones que tenemos aquí, sonidos que son muy similares a la S, como lunch, dress, watch, box, brush, quiz. Esas serían muy difíciles con solo una S, entonces cambian a ES para el plural. O con la O, cambia allí la terminación. Entonces, mirando como los sonidos más cercanos a esa parte. Cuando es con Y, muchas de estas palabras, si llevan normalmente consonante antes de la Y, suelen cambiarla a I latina y también llevan la terminación ES. Esas se las aprende uno como al uso, no son demasiadas, pero hay algunitas por ahí. Am, para algunas que terminan en cis, estas nuevamente son muy rebuscadas, pero las hay, como basis, crisis, normalmente cambian. Crisis es una de esas palabras en español que, por cierto, no cambia en plural. Una crisis, varias crisis. Pero nosotros lo vemos como algo común de todos los días. Cada idioma maneja sus palabras de distinta manera. Las que terminan en F o F, dependiendo cómo esté la terminación, cambian a B pequeña. Eso es más una cuestión de pronunciación en inglés. Tiene excepciones, estas sí. Ahí aparecen algunas. Chef, chefs, giraffe, giraffes, golf, golfs. Pero otras palabras que son un poquito más viejitas en inglés suelen cambiar. Así como las que vemos aquí son como las más comunes, traten de mirar esas. Afuera de esas no se van a encontrar muchas en realidad, que sean por lo menos más útiles. Ya lo de la ola habíamos visto. Am, Así como vimos, también en español, en inglés hay algunas palabritas, especialmente refiriéndose a ciertos animales que no cambian en plural, ya eso es mala costumbre. Para aquellos que les gusta la historia, el inglés es una lengua germánica, viene de una serie de idiomas que normalmente tienen distintos tipos de plurales y en el inglés han quedado algunos rezagos de eso. Costumbres. Y vamos a encontrar una listica de palabras y estas sí me interesa que las miren, las tengan en cuenta porque son palabras que cambian mucho al hablar en plural. Afuera de estas quedan algunas más, pero en realidad esto resume esas palabras que en verdad son muy irregulares. La de man, ya ustedes la conocen como men, lo mismo que woman, women. La de pie, foot, que cambia a feet, lo mismo que los dientes, tooth, cambia a teeth. Me interesa mucho que se acuerden el de person, una persona, porque el plural es people, y el de child, que es niño, el plural es children. No se coloca children's con S, no. Así solito children es plural, ¿ok? Mucha atención con eso. Entonces ya esta parte, cuando ustedes la estén estudiando, traten de guardar esta partecita del dato. Lo otro que si cambia S a S, eso digamos que para el nivel donde estamos todavía es algo que cuestión de aprender más vocabulario, de tomar costumbres, pero aquí estas sí requieren un poquito de concentración porque no es solo observarlo para saber en esa parte cómo se trabaja. Bueno, vamos a mirar las expresiones de cantidad. Ya habíamos mirado aquí algunas, much, como dijimos, cuando se utiliza para hablar de mucho. Recuerden escuchar siempre los ejemplos que van a tener en esa parte. Many significa varios, algunos, indica menos cantidad que much, pero indica un plural. A lot, cuando es bastante de algo. También, Carol has a lot of books, tiene un montón de libros. Lo contrario es a little, como dijimos. Miren que cuando lo podemos medir de esa forma,
Do you have a little money? ¿Tienes un poquito de dinero? ¿Tienes poco dinero por ahí? ¿Un vuelto que te quede? Does Shirley eat a little piece of meat? Va a ir ahí por lo menos a esta línea. Cuando algo es más de lo que ustedes considerarían, entonces utilizamos too much, es decir, demasiado. Oh, they drank too much gin last night. Tomaron demasiado anoche. Bueno, hay ciertos límites. Por cierto, el de tomar es muy difícil de determinar. Háganlo con moderación, en todo caso. Es lo mejor de la vida. Obviamente como consejo por si acaso. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos que pueden seguir en esa parte. Y vamos a encontrar too many, que también significa demasiado. Profe, ¿en cuál usamos una, en cuál usamos otra? Miren que too much lo van a encontrar con cosas no contables y too many con cosas que sí pueden contar. Por ejemplo, she has too many friends on WhatsApp. Bueno, depende. Yo en WhatsApp tengo un poco de gente que no son amigos, pero ahí tengo los contactos. Es relativo. Muy bien, avanzamos acá. El sonido, esto ya sí les toca a ustedes mirarlo con detalle. Básicamente les va a servir, como estábamos viendo el plural, escuchar esas reglas de pronunciación, el sonido más suave o más fuerte ante las terminaciones S o S. Les recomiendo mirar este video varias veces si están interesados en sonar un poquito más cerca de la pronunciación de cómo se usa en inglés, diferenciar S de Z para que ustedes puedan allí ir mejorando esos detallitos de pronunciación. Eso es opcional en el curso, pero les puede servir a ustedes para su práctica. Y mirando la última sección de este lado, vamos a tener aquí expresiones contables que nos sirven para mirar precisamente sobre productos. En este caso, vamos a encontrar algunas expresiones como cheap, cuando algo es barato. Eh, Como a veces cheap da la idea como de algo que no es de calidad, también se puede encontrar economical para hablar de que es de buen precio. Affordable si es asequible. A veces algunas cosas no lo son, no alcanzan el presupuesto de casi nadie. Reasonable cuando es un precio razonable. Expensive cuando directamente es caro. Y acá nos vamos a encontrar algunos ejemplos que nos van a ayudar justamente a esta parte. Ya ustedes irán mirando precisamente las expresiones. Normalmente uno dice, oh, that's affordable for me. Oye, eso está dentro del precio que puedo pagar, como las fresas. Las fresas son caras, pero algunos dicen, oye, ¿verdad? Sí, lo que tengo me alcanza y puedo comprarlas. Eso es lo segundo, ¿cierto? No es solo tener tanto dinero como para comprarlas, sino decir, lo puedo comprar. No me va a faltar la plata después. Oh, that's very cheap. Oye, eso está bastante barato. Vamos a aprovechar. O si no, directamente, hey, that's expensive. ¿Qué tan caro es caro y qué tan barato es barato? Ya depende del contexto de cada quien. Eso como para tener allí en cuenta un poquito. Bueno, como ya miramos la parte al respecto de esto, recordarles, como decía ahorita hace un ratico, cuando ya hayan estudiado los dos primeros componentes formativos, ya pueden participar del test si no lo han hecho todavía y del foro Let's Go Shopping. Vamos a echarle un ojito un momentico a la guía de aprendizaje que nos va a dar más señas al respecto. Y básicamente en Let's Go Shopping lo que ustedes van a hacer es un par de intervenciones en el foro. En la primera van a escribir una situación en base a estas preguntas. No tienen que escribir las preguntas, es más una guía para que ustedes sepan qué deben hablar. Pensar en una receta, una comida que ustedes harían, qué comprarían, dónde lo comprarían. ¿Cómo le preguntarían al vendedor, por ejemplo, al menos 5 productos como para practicar allí? Si de pronto es menos, no se preocupen, no es grave, pero traten más que pensar en lo mínimo que se les está pidiendo, en cuánto pueden ustedes practicar de lo que están aprendiendo, ¿ok?
Valoro mucho eso porque sé que algunos de pronto no hacen cosas tan extensas, pero están demostrando lo que saben. No se apoyen tanto en lo que otros dicen, sino traten de hacerlo ustedes por lo que van aprendiendo. Y bueno, también indicar cómo pagarían la compra. Y también, obviamente, pues ya viendo intervenciones de sus compañeros, hacer algunas preguntas al respecto de esta parte. Ya saben que siempre que tengan dudas sobre cómo hacer las evidencias, pueden mirar la guía de aprendizaje, allí les va a aparecer todo. ¿Ok? Eso para tener en cuenta lo que hemos visto hasta ahora en esta parte del curso. Ya para, como vamos allí cerrando en esa parte, para lo de la próxima sesión, por si acaso,